Desde tiempos remotos el ser humano ha sentido fascinación por el vasto universo que le rodea y en donde incardina su hogar. Las estrellas titilantes en el cielo, la sucesión de las estaciones a lo largo del año, el cambio de posición de los planetas y en fin, todo lo que compete a la danza cósmica han cocinado el caldo de cultivo ideal para que se forje la curiosidad en la mente de los hombres. Todos nos hemos llegado a preguntar cómo funciona el universo, de dónde viene y cuál es su origen, y por qué las cosas son de una determinada manera y no de otra. En este orden de ideas, hombres y mujeres de todas las épocas han procurado por darle forma a un discurso que ayude a resolver estas grandísimas inquietudes. A partir del siglo XVII, con el auge de las revoluciones científicas, hemos abocado por un modelo de interpretación de la realidad estrictamente matemático, cuya pretensión descansa en describir los fenómenos del mundo natural. Sin embargo, en la época de Platón, no solamente bastaba con decir cómo son las cosas, sino cuál es la esencia de todo. Innegablemente, la herencia socrática de Platón le instaba a pensar que todo funciona de acuerdo con verdades eternas, imperecederas y permanentes, mismas verdades que estructuran la vida ética y política de las personas concretas y de los pueblos. En el Timeo, Platón no duda que los seres humanos, desde épocas muy tempranas, han alzado su vista para darse cuenta que más allá de sus narices hay un cosmos predispuesto de forma organizada. El día le da la mano a la noche, el sol le habla a la luna para cesar su actividad. La inhospitalidad del invierno es sucedida por hermosas florecillas que brotan desde troncos muertos y terrenos antes allanados por hielo, nieve y desesperanza. Los animales, asimismo, que habían sido empujados a migrar gracias al funesto paisaje, retornan a su hogar en donde pueden criar a su progenie. El Timeo da forma a su camino conceptual, imaginando que desde antaño los hombres han notado el decurso racional de los hechos de la naturaleza. Sin embargo, Platón va mucho más allá y deduce que no solamente hay un ordenamiento bello en todo el mosaico de la realidad, sino que este ordenamiento es esencialmente bueno, que en el lenguaje platónico significa divino o sagrado. Esto quiere decir que tras la muerte y destrucción que sobreviene en el mundo, siempre pervive un modelo o paradigma ideal. Este modelo debe fundamentar nuestro discurso, nuestra forma de comportarnos, nuestra organización política, pues en últimas, reconocer que la realidad está estructurada por un ordenamiento sagrado conlleva a inferir que todo cuanto digamos y hagamos es significativo y debe arrancar a la eternidad tan siquiera un suspiro. Esta frase de Hartley B. Alexander es muy ilustrativa en lo que respecta a este último punto que habla sobre la vista contemplativa del hombre. No puedo detenerme en la multitud de analogías que sugiere, pero los fundamentos son obvios, porque el sentido de la vista es de hecho el patrón de la inteligencia. La percepción de los cielos nos ha dado nuestras medidas de tiempo y ha creado el número y la ciencia del calendario, que es el padre de todas las ciencias y también de la filosofía. Y además, las constancias de los cuerpos celestes siempre han parecido a los hombres, como dice Platón, la regulación y la curación de sus propios caminos errantes. Toda la vida de la razón está resumida y profetizada en esta alegoría natural de la vista. Es una vista contemplativa, es una vista hacia lo eterno. Quizá para el ser humano moderno, la ciencia corresponda a un fin en sí mismo, como si ésta se tratase de un saber divino
que el hombre ha adquirido gracias a su propio esfuerzo y a despecho de los antiguos sistemas míticos. Sin embargo, para Platón la ciencia es solo un camino, un trayecto necesario que el género humano debe transitar, por más lóbrego y doloroso que resulte, para así abocar hacia un conocimiento fidedigno de la divinidad. El mundo de las formas, en donde se vinculan todas y cada una de las cosas, y en donde todos y cada uno de los elementos de la naturaleza se solidarizan entre sí, es sólo el reflejo de un accionar divino, de la inteligencia de Dios, que gestionó los recursos necesarios para poner en marcha un mundo repleto de causas, efectos, sucesiones y progresiones. Los sentidos carnales solo podrían traer a nosotros una impresión no muy clara de este mundo formal, y la ciencia intenta imitar la mente de Dios, inmiscuyéndose en los misterios sagrados que están velados por las imágenes perecederas, por estos espejismos sensitivos. Sobre este punto nos recalca Alexander: la ciencia empírica es para Platón, una obra de arte humana, así como el universo empírico es una obra de arte de Dios. Esto quiere decir que nuestras construcciones de la realidad cósmica nos dan, en el mejor de los casos, solo una verosimilitud, o como Platón diría, una imitación de la verdad. Para Platón, al igual que para cualquier pensador de la Grecia antigua, sería inadmisible pensar una creación desde la nada. Este tipo de doctrinas fueron introducidas en el mundo occidental gracias a la irrupción de influencias judías y cristianas. Para un griego sería más sencillo asimilar que antes del mundo siempre existió un material eterno primigenio, a partir del cual se formó todo el conjunto de la realidad. Dice Pavlos Panagiotis: el demiurgo, artesano universal o creador, es sencillamente un dador de forma, quien moldea y ordena una materia ya existente, siguiendo un modelo ideal. Se aleja mucho del Dios de Abraham y Moisés, quien es omnipotente y todo lo puede suscitar desde cero. El demiurgo platónico es quien lucha contra el caos primitivo y pone todo cuanto existe en un cauce racional y absolutamente lógico. Según Platón, nuestro mundo, nuestra morada terrestre y celestial, depende de un modelo ideal que fue llevado a su materialización por una razón universal o una inteligencia creativa. El artesano que poco a poco esculpió el universo era bueno, y en su corazón no se albergaba maldad o celos. Por tanto, anhelaba que el universo fuese lo mejor y más bueno posible. El demiurgo o gran artesano universal deseaba no menos que todo cuanto puebla el paisaje cósmico fuese bello y fuese bueno. En el Timeo se establece que todas las cosas estaban moviéndose frenéticamente en un caos discordante. El reposo no existía y nada lo regía la razón. El divino constructor del universo tuvo que imprimir un alma al mundo, y a esta alma le dotó de inteligencia, pues nada podría subsistir al margen de la inteligencia. Todo cuanto vemos, y en general todo cuanto pasa por nuestros sentidos, es aprehensible, es decir, lo podemos conocer porque tiene alma y está guiado por una inteligencia que le es inherente y propia, así como nuestra alma racional también timonea y brinda dirección a nuestros apetitos, pensamientos y emociones, por más básicas y simples que estas últimas sean. En otras palabras, deberíamos imaginar que para Platón el mundo es producto de una gran alma genérica, a partir de la cual brotan toda la multitud de elementos que componen la realidad. El árbol que nos regala sus ricas frutas, los animales que cohabitan a nuestro lado y las lumbreras del cielo que delimitan los días y las noches, todo ello emergió desde una misma idea o forma universal.
Los diversos elementos del mundo físico están timoneados por la conjunción entre una causa necesaria y una causa inteligente. Sobre este aspecto, Carolina Felipe nos da algunas bases. La causalidad necesaria es aquella que se encarga de producir mecánicamente eventos, procesos, sucesos físicos. La causalidad inteligente es la que da a las cosas los fines que deben realizar, y para lograr esto provee de orden las cadenas de eventos que provee la causa necesaria. Esto quiere decir que aunque cada cosa tenga un ritmo de vida ya prefigurado por sus propias características y la manera en la que se relaciona con los demás seres del mundo, todo esto sería insostenible sin una inteligencia cósmica que sostiene al mundo. Es cierto que todo cuanto existe se da la mano con lo que tiene en su proximidad. Así, un león depende de los herbívoros que pastan en la sabana, quienes dependen de la rica grama que brota del suelo, la cual depende de los ciclos estacionales, pero esta cadena de causas y efectos solo puede tener una estructura lógica debido a la configuración inteligente y bien pensada de la realidad. Este mundo fue edificado con la imagen o bajo la forma de un gran ser viviente. Este gran ser viviente tiene un alma inteligente que dirige los destinos de cada cosa. El alma del mundo está organizada a través de los fundamentos y las formas de la identidad y la diferencia, la esencia, la armonía y el número. Este ser viviente es autoconsciente, lo que significa que puede pensarse a sí mismo a través de todas sus partes, por más variadas y multiformes que sean estas. El mundo fue hecho a manera de una gran esfera, con cada extremo equidistante del centro, pues para Platón esta es la forma más perfecta. El ser viviente está determinado por sí mismo, lo que significa que no hay nada fuera de él que le perturbe. No precisa de ojos, pues solo tiene que verse a sí mismo, ni de oídos o boca, porque sus saberes solo dependen de su propio ser. Dice Platón: cuando el Padre y Creador vio que la criatura que había hecho se movía y vivía, creó la imagen de los dioses eternos, se regocijó y en su alegría determinó hacer la copia aún más parecida al original. Y como todo esto era eterno, él procuró hacer eterno el universo, en la medida de lo posible. Ahora bien, la naturaleza del ser ideal era eterna, pero otorgar este atributo en su plenitud a una criatura era imposible, por lo que resolvió tener una imagen móvil de la eternidad. Y cuando ordenó el cielo, hizo eterna esta imagen, pero que se mueve según el número, mientras que la eternidad misma descansa en la unidad, y a esta imagen la llamamos tiempo. Debemos tener algo presente. Platón arguye que el demiurgo o deidad creadora es buena. Este concepto de bondad es extremadamente problemático. Ya en el libro de la República se estableció que lo bueno va más allá de las formas, es un asunto propio de la divinidad y por ende rebasa las coordenadas del entendimiento humano. Panagiotis asevera que la aserción platónica sobre la bondad del demiurgo es una manera de intentar vincular o emparentar al mundo físico con un sustrato divino. Veamos qué dice. Nuestra afirmación es que Platón, al presentar la bondad de Dios creador como la causa de la creación, es decir, como la causa de no excluir nada de la condición de bueno, trata de reconciliar el mundo de los dioses con la humanidad y el cosmos. Lo que sugerimos es que trata de establecer un argumento a favor de la unificación de lo físico con lo metafísico a través del vínculo conector del más allá, que es la bondad. Y para hacerlo, si nuestra hipótesis es correcta, necesita abordar una teología, es decir, un conocimiento bien desarrollado sobre la causa primera. A cada cosa del universo la compone una contradicción.
es mutable, pero de manera inmanente está unida a ella una forma inmutable. Lo uno está en lo múltiple, y lo que está más allá de cada cosa también está presente en todas las cosas. Un árbol es esencialmente eso, aunque esté supeditado a un ciclo de vida que le hace moverse y mutar a lo largo del tiempo. Lo divino, inmutable y eterno es el fundamento radical de lo multiforme y cambiante. Todo cuanto es, lo es en el espacio, y el espacio es el sitio predilecto del devenir. La naturaleza tiene un sitio predilecto. Es este emplazamiento en donde ella se desarrolla, se mueve, nace, es generada y perece. Este recipiente es matriz para la naturaleza, pues no hay nada que crezca en el aire o que sea generado de la nada. Dice Platón, podemos comparar el principio receptor con una madre, y la fuente o manantial con un padre, y la naturaleza intermedia con un niño. Pensamos inmediatamente en la unión mitopoética de la tierra y el cielo, y en la vida de la naturaleza que es su descendencia. Frente a este punto reproduzcamos el comentario de Hartley Alexander. Hay tres clases de ser: el increado e indestructible, inmutable, eterno, imperceptible a todo sentido, abierto solo a la contemplación de la inteligencia. Y este es el principio del Padre. Al Padre corresponde la esencia ideal o formal del mundo. En cambio, lo sensible, lo que es creado y lo que siempre está en movimiento es el niño. Esto corresponde al mundo del cambio y de la vida. Y finalmente hay una tercera naturaleza, la madre, que como el Padre es eterna y no admite destrucción, esta madre proporciona un hogar para todas las cosas creadas y es aprendida sin la ayuda de los sentidos por una especie de espuria razón. Y de hecho decimos de toda existencia que necesariamente debe estar en algún lugar y ocupar un espacio, pero lo que no está ni en el cielo ni en la tierra no tiene existencia. Aunque el artesano del universo claramente ha pretendido lo mejor, sencillamente no puede evitar la necesidad intrínseca a cada cosa, y a cada cosa también deviene la degeneración. Se dice en el Timeo que la razón ha dominado la necesidad al persuadirla a que guíe la mayor parte de las cosas que llegan a ser hacia lo mejor. La historiografía de la filosofía ha asegurado que Pitágoras fue el primero que llamó cosmos a la brújula del todo, por el orden en que se encuentra. Al menos esta aseveración está sustentada desde Plutarco. La noción de que todas las cosas cognoscibles y todas las cosas existentes forman un sistema completo, complejo y ordenado, en el que cada evento está vinculado con otro por necesidad causal, mientras que todos los elementos se interconectan de forma interdependiente en un entramado o red relacional, no era ajena para los antiguos griegos. No obstante, arribar hasta este tipo de certezas no fue fácil y se necesitó del desarrollo de una epistemología cada vez más sofisticada. Según la aseveración de Plutarco, fue Pitágoras el primero que arguyó que el todo o la totalidad es un ordenamiento que se rige de acuerdo con su propia normativa y ser intrínseco. El reino completo de la realidad y el reino del orden y la justicia reguladora son, según esto, coexistentes y codependientes. Para los pensadores de cuño pitagórico, de hecho, la esencia que dota de contenido, dirección y finalidad a todo cuanto existe es el número. Por ello dedicaron fervientemente su vida al estudio de las matemáticas, la astronomía y la música. Utilizaron analogías numéricas para comprender los secretos del universo y develar el movimiento de los cuerpos celestes. Todas estas propiedades subyacentes a los diversos elementos de la totalidad
También de acuerdo con esto, están incardinadas de forma racional, lógica y también coherente en cada mente pensante de cada ser humano. La inmensa belleza, simetría, regularidad, orden y bondad percibida en el mundo de las estrellas y los errantes celestiales dieron pie para pensar también en la dirección y el ritmo de los asuntos terrestres, desde las estaciones del año hasta la organización de la vida política y lo concerniente a los dictámenes éticos. Las grandes construcciones míticas ya habían asignado un rol de preponderancia al dualismo entre dos géneros opuestos de realidad, el orden y el caos. Los pares antitéticos bien podrían enumerarse de la siguiente manera: caos y nous, anarquía e inteligencia, o caos y cosmos, también vacío y orden. El firmamento fue la primera escuela que tuvo la humanidad para analizar la regularidad cósmica. La repetición de los movimientos celestes se convirtió en el arquetipo para forjar el pensamiento y las costumbres de los hombres. Platón, al describir las obras del demiurgo, dice cómo de lo celestial y divino se creó la mayor parte del fuego para que fueran las más brillantes de todas las cosas y las más bellas de contemplar, y las modeló a semejanza del universo en forma de círculo y les hizo seguir el movimiento inteligente del Supremo, distribuyéndolos por toda la circunferencia del cielo, que había de ser un verdadero cosmos o mundo glorioso, salpicado de ellos por todas partes. La bondad entonces se inmiscuye por todos lados y se deja entrever hasta en los resquicios más tenues y pequeños. En otro pasaje, Platón deriva de la imagen de los cielos, así como lo hace el salmista bíblico, su convicción de la bondad de Dios, porque dice: decimos que todo el camino y movimiento del cielo y todo lo que está en él es por naturaleza afín al movimiento y revolución y el cálculo de la mente, y procede por leyes afines. Entonces, como es evidente, debemos decir que el alma mejor cuida del mundo y lo guía por buen camino. Lo que pasa arriba también pasa abajo, y el ser humano es un microcosmos en movimiento, es un microcosmos capaz de organizar a partir de sus facultades racionales todo el mare magnum de datos que ofrece la realidad, sencillamente porque hay una compenetración en tanto esencias. Quizá la expresión más sublime de este pensamiento en la literatura griega sea la caracterización que hace Aristóteles de Genófanes. Él posó sus ojos sobre la expansión del cielo y vio que era uno y que estaba manejado por un solo Dios. Desde tiempos antiquísimos el cielo era concebido como la realidad prototípica por excelencia, y su movimiento estaba regentado por una mente soberana. Incluso en los cambios más frenéticos de la existencia terrenal, la variabilidad revelaba su propia constancia. Para Pitágoras, desde el uno, la unidad, emanaban todos los demás números que estaban cohesionados y vinculados irreductiblemente entre sí por la unidad, por la totalidad omniabarcante. Sócrates y Platón fueron los encargados de hacer descender tal vida universal hasta los laberintos de la conciencia humana. Heráclito ya decía: mejor es la armonía oculta que la manifiesta. En una cosa está la sabiduría, en saber la razón por la cual se guía todo a través de todo. Pero fue Sócrates quien primero enfatizó clara y explícitamente la naturaleza interna del principio cósmico. Sócrates fue el primero, dice Cicerón, en llamar a la filosofía desde el cielo y establecerla en la ciudad e incluso introducirla dentro de la casa y obligarla a investigar sobre la vida y la muerte y las cosas buenas y las cosas malas. Sócrates buscaba el principio de todo, no en la materia física, sino en el ordenamiento espiritual que ha dejado su huella indeleble en cualquier rincón de la vida natural, social y también ética.
Sócrates expuso que el orden cósmico que había sido evaluado por los filósofos físicos solo refleja de manera externa la vida interior de cada elemento interrelacionado. Para Platón incluso esta materialidad del mundo, que está compuesta de elementos como la tierra, el fuego, el aire y el agua, dependen también de un ordenamiento racional a partir de una mente que ha cavilado y que ha dado una estructura lógica y coherente a todo. Los 4 elementos más básicos de la naturaleza están interconectados gracias a una sucesión de causas que ya están configuradas inteligiblemente. David Ross dice frente a este respecto: el agua cuando se comprime se convierte en tierra y cuando se disuelve en aire. El aire cuando se inflama se convierte en fuego. El fuego cuando se comprime resulta aire, que más condensado se convierte en agua y aún más en tierra. Los 4 elementos son huidizos y no esperan a ser llamados esto o aquello, ni a ser mencionados mediante una expresión que indique lo que son permanentemente. Solo a lo que aparece de ellos y que luego se esfuma cabría mencionar como esto o aquello. Dicho de otro modo, los denominados 4 elementos no son elementos últimos, sino 4 estados de una sola cosa. Estos elementos están construidos a partir de planos triangulares y, como dice Ross, la transmutación de los elementos depende de la organización de estos triángulos. Dice Harley Alexander: hay una sustancia madre de donde devienen todos los elementos. Los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, se forman a partir de aquella sustancia, porque la sustancia madre se convierte en tierra y aire en la medida en que recibe las impresiones de ellos. La concepción de Platón de la formación de estos elementos a partir de la sustancia original era tan puramente matemática como lo son nuestras nociones físicas modernas. Dios los formó con forma y número, dice Platón, y las formas que asignó fueron las formas de los sólidos regulares. Así, la forma del elemento fuego es la pirámide, del aire el octaedro, del agua el icosaedro, de la tierra el cubo. El quinto sólido, el dodecaedro, es la forma del universo como un todo, o quizá se podría decir el andamio sobre el cual se construye el universo esférico. Además, estos elementos están ellos mismos compuestos de formas matemáticas más simples. La pirámide, el octaedro y el icosaedro están formados de triángulos escalenos, el cubo de los triángulos equiláteros, de modo que si consideramos los elementos como moléculas, podemos ver a los triángulos como átomos del sustrato material. Todo está finamente pensado, todo está finamente organizado en esta cosmología platónica. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.